¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas decir, me recomendaron que constelara o voy a ir a una sesión de constelación, pero no sabemos ni siquiera de qué se trata? Por eso el día de hoy vamos a platicar con una persona muy especial que viene a platicarnos de este tema, a resolver nuestras dudas y las preguntas también y a platicarnos de qué manera nos puede beneficiar en nuestra vida una terapia de constelaciones, ¿ok? Así es que bueno, para no alargar más esto, nos vamos al video y les doy la bienvenida a su canal. Yo soy Jaime Valdés y ¡vámonos, Pepe! Y bueno, el día de hoy le quiero dar la bienvenida a mi amiga Sandra. Sandrita, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Es un gustazo que nos estés gracias. acompañando. No, hombre, al contrario. Ay, Te saludo. Te saludo, te muchísimas comparto gracias. mi abrazo. Muchas gracias por Cuéntanos la un poquito invitación. de ti. Mira, me dedico ahorita a dar clases de yoga. Dar clases de yoga, obviamente, a constelar. Básicamente, terapias también. Y pues ese es como en lo que giro ahorita. Ese es como tu rol, haz de cuenta. Rol. Oye, pues como les comentaba, queremos como profundizar un poquito en este tema y yo creo que la pregunta del millón es, ¿qué son las constelaciones? ¿Qué son las constelaciones? Así como lo estabas platicando, muchas personas tienen la idea inmediatamente de los astros, ¿no? Sí. Constelaciones. Sí, le preguntas, o sea, le comentas a una persona y te dice, pues es algo de los planetas, ¿no? O algo del espacio. Exacto. Por sentido común, ¿no? Es correcto. Entonces, fíjate, primero vamos a saber de dónde viene, ¿no? Nuestro maestro Bergelenger, que ya falleció, él, haz de cuenta que hizo como un retiro y se fue a África. Entonces, él era misionero. Y hay una, si no mal recuerdo, una tribu. Una tribu en África, Zulu. Y ellos se dedicaban mucho a venerar a los antepasados. Entonces, en el momento que Bergelenger estaba de misiones, se veía, o sea, se daba cuenta de lo que hacían estas personas en África, ¿no? Y él después se dio la tarea de empezar a estudiar psicología y todo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando Bergelenger empieza a descubrir lo que es constelaciones familiares? Constelaciones familiares tiene tres primicias. Una es el orden. El orden. La segunda es la pertenencia y la tercera es el dar y recibir, que es la compensación. De ahí se alarga todo lo que es constelaciones. ¿Va? ¿Por qué? Porque se dice que precisamente como en una constelación hay un orden, en nuestro sistema familiar existe un orden. ¿Qué es esto? Por ejemplo, primero estuvieron papá y mamá. Antes de papá y mamá estuvieron su papá y su mamá. ¿Sí? Y así sucesivamente que vienen siendo... Y los papás del papá de tu mamá y es toda una cadena imparable, ¿no? Es toda una cadena imparable. Por eso se dice que una constelación afecta, en el buen sentido de la palabra, 7 generaciones antes y 7 generaciones después. ¿Qué? Ajá. Ok, cuéntame más. Ok, mira. Fíjate, vamos a hablar como por orden del orden, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de mi caso y ahorita platicamos también de tu experiencia. Claro que sí, ahorita les constelaste. platico porque yo la verdad es que lo viví también y bueno, ahorita les cuento. Ajá, por ejemplo, mi caso, obviamente tengo a un papá y a una mamá, pero si en alguna determinada situación yo no veo a mi papá como el mayor, vamos a ponerle un ejemplo. Mi papá, gracias a Dios, todavía vive y está, gracias a Dios. Ajá, y está con mi mamá en la casa. Pero ¿qué pasaría si mi papá se va cuando yo soy chiquita? Yo podría hablarte de eso. Sí, y ya ves que algunas veces decimos, no tengo papá. No, sí tenemos papá, Claro, pero se fue. Claro, pero se fue, claro. o no estuvo, o falleció, Así es. o lo que haya sucedido. No estaba en el sentido, ¿no? No estaba. Pero pues claro, o sea, pues, claro que tienes. Y sí, lo escuchas mucho, Sí. No, es que yo no tengo mamá. No, es que yo no tengo papá. Ajá. Y algunas veces, Jaime, aún estando el papá, emocionalmente no está. O sea, físicamente el papá no está. ¿Por qué? Precisamente porque no hubo un orden. Vamos a poner un ejemplo. Si mi papá y mi mamá se casan
pero en la familia de mi papá, imagínate que se fue mi abuelo, ¿ok? Entonces mi papá algunas veces puede fungir como el esposo de mi abuela, energéticamente. Ok. Ajá, y a lo mejor él se casa y tiene familia, pero esos son los clásicos que se dice no cortó el cordón umbilical. No cortó el cordón. Entonces, ahí empieza un desorden. Oye, fíjate que yo sí lo había escuchado, porque no les voy a echar mentira, sí había escuchado eso del cordón umbilical, Ajá. pero la verdad es que no le había puesto tanta atención y ahorita que lo estás como comentando, pues es algo súper Sí, interesante. entonces las personas pueden creer que no cortó el cordón umbilical y muchas veces pudiera ser que se queda como hijo y no pasó a la familia es un ejemplo nada Ajá. más, y no pasó a la familia, por ejemplo, que formó con mi mamá. Entonces, energéticamente o emocionalmente, mi papá no está, aunque esté físicamente. Entonces, cuando nosotros vamos a una terapia de constelaciones, puedes ordenar. Ok, como organizar, Exactamente. lo puedo decir así de manera, como el desmadrito que traemos ahí, ¿no? Como- Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una constelación? Ya físicamente, cuando vamos a ir a una terapia de constelación que es grupal, habemos varios representantes y entonces esos representantes se sientan en un círculo porque en medio del círculo se le llama el campo. Ok. El campo, a tu Sí, experiencia, claro, eso sí. es la mera Sí. mata y lo mero padre de una Sí, constelación. Sí, yo lo Por- viví así y... Porque es una energía Sí. cuántica. Entonces ahí nos vamos todavía a otro tema, ¿no? Ok. ¿Qué es lo cuántico, Jaime? Por ejemplo, si yo te digo ahorita, cierra los ojos e imagínate en la primaria, jugando con un balón o jugando con lo que tú quieras, o con una paleta, Ok. ¿ok? Si tú cierras los ojos, vas a poder llegar a sentir la paleta. Vas a poder llegar a sentir, por ejemplo, hasta el gis, el pizarrón. El percibir movimiento, como la percibirlo. energía. Exactamente, eso es lo cuántico. Lo cuántico no tiene Wow. tiempo ni espacio. Entonces, esa es la magia que sucede en una constelación, porque el tiempo y espacio está, Sí, claro. siempre existe. Sí, sí, sí. Es por eso que algunas veces cuando nosotros estamos en el campo y que te recuerdan algo que pasó anteriormente, lo empiezas a sentir muy vívido. Lo sé, sí. De hecho, cuando yo lo viví, o sea, cuando yo tuve la experiencia fue así también, o sea, obviamente estábamos como alrededor. Y es algo bien, bien especial, o sea, es algo, sí, que como te decía hace ratito, Claro. No lo puedes como explicar así tan cuando lo vives, porque lo tienes que vivir, ¿no? Pero desde que empieza, perdón, te dicen, o sea, la terapeuta, Claro. Ajá. te dice, aquí venimos a sentir. Exacto, exacto. Entonces, fue algo así como, y nos lo recalcó, o sea, venimos a sentir. Aquí no va a haber nada, ni crítica, ni burla, ni nada, No, nada. Aquí no hay venimos ni a sentir y lo que sientas, eso es lo que vas a hacer, es lo que vas a expresar. Si quieres llorar, si quieres gritar, si te quieres tirar, si quieres... Exactamente. Fue algo increíble para mí. Fue una experiencia muy padre. Sí fue una sacudida. Claro, ¿cómo no? Porque es una sacudida. Y sí me ayudó mucho. Y te comentaba yo hace ratito también que yo cuando lo viví le decía a personas y la gente así como, ay, güey, o sea, pero yo les decía, te prometo que siento que respiro diferente. Claro. Mira, hablando de eso, pongo de nuevo un ejemplo. Porque pueden ser ejemplos tan pequeños hasta tan grandes, por eso acabas de tocar un tema que es bien importante, que es el no juicio. Entonces, a lo mejor lo que para ti fue muy fuerte, pues para mí no, pero fue para ti. Entonces, ahí se forma un bioshock. Vamos a poner un ejemplo bien suave y bien sutil. Porque a mí me pasó. Estaba en la secundaria y yo iba pasando para comprar mi lunch y de repente me llega una bola de básquet. Okay. Pofos, o sea, me pegó la bola de básquet.
O sea, ¿por qué te lo digo? Porque todavía me acuerdo. Sí, O sea, yo no me claro. acuerdo de muchos compañeros, yo no me acuerdo de muchas situaciones en secundaria, pero me acuerdo de esa bola de básquet que me pegó. Sí, pues que no se te olvida. Entonces, ahí, por ejemplo, aunque haya sido bien sutil, se forma un bioshock. Si yo sentí riesgo hacia mi persona, por ejemplo, que no sucedió en ese momento, yo me asusté, porque Sí, no pues va a aparte sentir no te el lo fregadazo. no te lo esperas, Ándale. ¿estás de acuerdo? Pero imagínate si una persona va caminando y sí se pega, o se burlan de ella, o va caminando y se le cae el refresco y se mancha, y esa persona es una persona temerosa o preocupona, Sí. ¿sabes? O nerviosa. O nerviosa, entonces ahí se implanta un bioshock. Ese bioshock, Jaime, que era lo que estábamos platicando hace rato, el bioshock va a empezar a acomodarse, temperatura del tiempo, olor que está alrededor, y entonces toda esa información que tiene ese suceso se va a quedar en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos a una constelación, imagínate que yo le diga a la consteladora, no sé, vamos a poner un ejemplo, le tengo mucho miedo a las pelotas, mucho miedo, no sé por qué. Yo no puedo jugar tenis, yo no puedo jugar básquet, boliche menos, no puedo, no. Entonces, y es un tema, vamos a poner un ejemplo. Sí. Mi esposo quiere que empecemos a jugar pádel y yo nomás con ver la pelota de tenis tengo mucho miedo. Sí, claro. Entonces, se puede llegar a hacer esa constelación y la constelación va a llegar a ese suceso de secundaria. Ok. Porque se implantó Sí, como, sí, un claro. bioshock. Que viene siendo, ahorita que como que lo explicabas así como tan detalladamente, a mí me pasa que, bueno, es algo, a lo mejor nos vamos así como que la música, por ejemplo, hay canciones, creo que a muchas personas nos pasa y se van a sentir súper identificados, que a veces como una canción te puede regresar a ese instante. Exactamente. O sea, a ese instante, y me pasa, es algo muy seguido, y hay canciones que hasta a veces que digo, ay, tengo ganas de llorar, entonces Claro, tengo ganas de sentir claro. así como, y la pongo y me regresa Bueno, a un momento, a una etapa, a un recuerdo, a una persona. eso es terapéutico. Te estás haciendo una autoconstelación. ¡Wow! ¿Ves? Solo que... Mañana el letrero que pone. Constelando. Bueno, qué bueno que tocamos este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que es charlatanería. Y para que uno sea constelador se estudia por mínimo 2 años y medio. ¿Ok? Sí, entonces es una sí, es una preparación. Y los consteladores jamás dejamos de aprender. Jamás. Entonces, es un curso, es un taller, es una preparación. Yo, por ejemplo, llevo 3 cursos de constelaciones. ¿Por qué? Porque uno me brinda una cosa, otro me brinda otra cosa. ¿Por qué, Jaime? Porque vamos a tratar con seres humanos. Había una frase de uno de mis maestros de constelación que decía, las constelaciones son cirugías al alma del paciente. Qué bonito. Entonces, imagínate si un cirujano tiene mucho respeto por el cuerpo de la persona, los consteladores hemos de tener mucho respeto por el alma. ¿Por qué? Porque ahorita les estamos hablando de situaciones muy sutiles, pero hay situaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque regresando otra vez al orden, que después pasa a la pertenencia. En un árbol genealógico todos pertenecen y ahí viene lo más fuerte. Pertenecen los golpeadores, pertenecen todas las personas de ese árbol genealógico que no son bienvenidas. Ahí es lo más fuerte. Cuando no son reconocidos y no son vistos, se repite la historia. Wow. Ajá. Wow. Ajá, entonces te fijas cómo yo te estaba hablando de un bioshock muy suave, pero puede haber bioshocks muy fuertes. Por eso te digo que es bien importante el respeto que se tenga hacia el paciente. Porque yo te puedo hablar de eso que sucedió y ahorita nos reímos. Pero imagínate que yo te diga, me sucedió algo muy fuerte. Sí. Entonces,
primero hay que saber cómo acompañar a la persona sin juzgarla, y algunas veces esa persona se puede quedar energéticamente en esa etapa de la vida. Por ejemplo, si una persona fue abusada, se queda en esa etapa. Entonces, puede tener 50 años, pero ahí se quedó en esa etapa porque existió ese bioshock. Sí. Entonces, las constelaciones lo que te ayuda es como a sentir, a aceptar, que es lo más fuerte. Sí, la aceptación. Sí, agarrar el león de la cabeza, se cuenta, sí, así como... Aceptar. Y entonces nos regresamos a lo que tú decías. ¿Por qué respiro diferente? Sí. Porque en su momento se te regresó a ese episodio de la vida, se hizo como un asentimiento de lo que sucedió y se hacen las paces. ¿Por qué? Porque todo tenía que suceder así. ¿Para qué? Para el Jaime que eres ahora, para lo que hemos vivido ahora. Sí. Y entonces ahí es cuando tú dices, respiro diferente, porque hiciste las paces. Sí. Y se deshizo el bioshock. Totalmente. Y es que, bueno, yo cuando lo viví, la verdad es que sí fue como, yo iba con temas de ansiedad, yo iba con eso. Claro. Yo iba con ese tema, ¿no? Pero ya al momento de estar ahí, empezamos como a escarbar y a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, inconscientemente. Sí, claro. Porque es una plática como tan amena, tan así como tan con la consteladora, que pum, pum, y empiezan a salir y bueno, yo lo puedo decir aquí, no me da pena decirlo, yo terminé en el piso, claro, hincado, abrazándola a ella y destrozado, porque me di cuenta que no era solamente el tema de la ansiedad, Sandra. Claro. Traía rollos ahí de ira, claro, de cosas de que es todo este tema de los antepasados, de a veces como los karmas, de ese tipo de cosas que vienen a veces de, como dicen por ahí, que crucitas que traemos ahí colgadas. Sí, claro, es que son como los mandatos, ¿sabes? Son como los mandatos, son como las situaciones que venimos cargando o nosotros pedimos, porque volvemos a lo mismo. Imagínate que a un niño le digan, has de obedecer y quédate calladito. Y por más que el niño quiera expresar, él ya trae un mandato. Sí. Y entonces, fíjate, por pertenecer, se queda callado. Por pertenecer, no expresa lo que siente. Porque el niño lo que quiere es pertenecer. Todos queremos pertenecer, sí, de alguna forma. Ok, eso es lo que tengo que hacer para que esto esté bien. Esté bien. Ok. Pero ahí se aunque quedó. No esté de acuerdo. Exactamente. Aunque no me guste. Aunque no esté de acuerdo. Aunque me haga sufrir, aunque me destruya. Exacto. O aunque me autodestruya, porque... claro. Como decías tú, hay situaciones, digo, obviamente no voy a platicar yo de temas por respeto a las otras personas que pero como tú conmigo. Decías, se va rascando porque el campo lo muestra. Entonces vas como de una cosa a otra y lo que platicábamos... Y todo es bien sutil. Claro, O sea, haz de cuenta que tú llegas conmigo y, ay, hola Jaime, ¿cómo has estado? Bien, que no sé qué. Oye, y empiezas como, me haces una o dos preguntas muy suaves y para cuando acuerdo ya... Es que esa es la constelación. Y ya estoy del otro lado. Es súper, no inconsciente, pero es muy, pues es muy como, no sé. Sucede algo mágico. No nos gusta decir a los consteladores que sucede algo mágico porque se puede malinterpretar. Sí. Pero como tu alma ya está otorgando el permiso para sanar, se abre la información. No va a haber información antes anticipada a la que no puedas vivir. Que eso a muchas personas les da temor. Les da miedo. Les da mucho miedo. Y si descubro algo, no se va a descubrir. ¿Sabes por qué? Porque el campo te entrega con lo que eres capaz de manejar. Sí. No te entrega antes. Es bien bonito. Porque es el nivel de la conciencia que tiene tu ser en ese momento para tu evolución. Okay. ¿Sí? O sea, te digo, mi primer constelación fue hace 15 años. Bastante. Hace muchísimos años. Mucho.
Es más, si ya me pongo a contar bien, se me hace que fue hace 20. Mi primer constelación fue hace 20 años. Y no me mostró lo que me muestra una constelación ahorita. Porque hace 20 años mi nivel de conciencia no estaba apto para recibir esa información que yo estoy recibiendo ahorita. Sí, que es lo que decías ahorita, como que lo que pasa es porque así tenía que pasar. Es porque ya estamos listos. Y que era lo que platicábamos hace rato, ¿por qué estamos listos? Por el despertar de conciencia. Sí. Por eso se está escuchando de las constelaciones, por eso se están escuchando de las meditaciones, por eso también el yoga, la conciencia. Sí, que ahorita la gente, es más común la gente que reconoce a veces que tienes alguna bronca, algún tema, algo familiar, o sea, porque esto que ya es lo algo... están percibiendo. Claro, y sí. ya lo están trabajando. Exactamente. Ya lo están trabajando y yo, para serles sincero, sí les puedo decir que mi experiencia fue muy buena, me ayudó muchísimo. Y bueno, sí, es una sacudida porque, como decías tú, hay gente que no le gusta, hay cosas que no quiere ver, no quieres destapar, no quieres, sí, que está bien, no estás preparado, no es tu momento. Mira. Oye, y tengo entendido que puedes, antes de ir a constelar, creo que puedes hasta como ir de observador. Claro, estás tocando un punto bien lindo. Las constelaciones pueden ser en grupo, pueden ser personalizadas. Okay. Cuando se hace una constelación personalizada, tú utilizas elementos. Hay también muñequitos. Sí, lo había visto yo. Y puedes ir como observador. Y el observador también participa en la constelación. Y te has de acordar, te escogen justo lo que más o menos vibra con tu ser. Vibra contigo. Ajá, sí. Totalmente. Oye, y escuché hace poco a unas personas que decían, oye, es que yo conozco a fulana, porque no me acuerdo el nombre, que ella consteló con caballos. Sí. Es que se puede constelar, hay muchas vertientes. De hecho, se puede constelar hasta con unos monitos en agua y se va moviendo, porque a final de cuentas todo es energía. Entonces, los consteladores agarramos como la mejor forma que a tu ser le sienta. A mí me gusta mucho constelar en presencial. Me gusta mucho ver las facciones de las personas, porque, fíjate, es bien, voy a hablar de mí. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de alguien más por respeto a esas personas. Por respeto, totalmente. Pero yo me acuerdo, soy la mayor, soy la única mujer viva. Y me acuerdo mucho cuando yo decía, es que mi papá, bla, 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 y mi mamá, bla, 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 bla. O sea, no me quieren, casi creo, bla, bla, bla. Y cuando se presentan el representante de mi papá y el representante de mi mamá y me ven con unos ojos de ternura, y dije, estoy bien chiflada. Sí, lo viste ya desde el otro lado. Lo vi desde el otro lado y luego, es que te voy a poner un ejemplo bien chistoso. Yo, a final de cuentas, abriendo el corazón, yo me acuerdo, Jaime, que una vez mi papá me dijo, oye, chaparra, ¿a los cuántos años te piensas casar? Me dolió el alma, pero me dolió el alma porque yo dije, ya quiere que me vaya de aquí. O sea, yo tenía 24 años cuando me casé y yo decía, ay, qué bárbaro, ¿cómo puede ser posible? Yo tan buena, tan linda, tan hermosa, porque eso creemos todos, ¿verdad? Claro. Yo. Ajá. Oye, entonces, como bien dices tú, yo iba a constelar otra cosa y salió eso. Salió ese dolor que yo tenía de que mi papá me haya dicho, ¿por qué no te casas? O sea, es más, me dijo, yo te pago la boda. Y yo en ese momento dije, no, o sea, yo estoy a gusto. Sí, pues lo que sientes es como, ay, pues ¿quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? Onda? Bueno, ¿qué crees? Ahí en la constelación salía que mi papá ya no sabía qué hacer conmigo. Las razones eran otras, andabas tú por pues otro eso te lado. Digo, ya no sabía qué hacer conmigo porque yo llegaba tarde y mi mamá se enojaba. Okay. Y como mi mamá se enojaba, ella tenía problemas con él. Entonces, los problemas de ellos dos, ¿cómo se llamaban?
Sandra. Entonces, ¿mejor a quién casamos? Pues a Sandra. Que se vaya Sandra, vámonos, que se vaya. Pero fíjate algo tan sencillo y que cuando lo vi en una constelación dije, ay, pobrecillo mi papá. Lo que pasa es que, mira, así como la constelación en sí, como dijiste tú, bueno, puede ser con monitos. Claro. Puede ser personal. Ajá. Puede ser grupal. Puede ser grupal. Puedes ir de... ¿cómo se dice? Observador. De observador. Ajá. Y todo es como así como en un super mini resumen, todo es como la energía, el campo energético o algo así me platicó a mí Ana Yancy esa. Sí, yo claro, constelé con es un Ana campo Yancy. energético. Y que es verdad, en buen pedo, como siempre lo digo en todos mis videos, que se sienten muchas cosas. Es algo súper bonito. Y también y de repente sientes como cosas no tan padres, porque estás así como con lo que están como todas las personas que todos traían como temas que dices, wow, o sea, y que a veces te quedas y dices, ay, pues yo venía a constelar mi ansiedad, no, pues claro. no vas a competir tampoco, pero dices tú, sí, híjole. pero te fijas, como ahí, perdón que te interrumpa, como No, ahí no. tú ya ves el orden, la pertenencia. Por eso estaba dando mi ejemplo, porque aquí era el dar y recibir. O sea, mis papás me estaban dando más de lo que recibían de mí. Que el dar y recibir es como lo último de la pertenencia. Sí, exactamente. La orden. El orden, perdón. Pertenencia. El orden, la pertenencia y dar y recibir. Entonces, ese factor es bien importante. Sí. Porque yo estaba en ese momento nada más pidiendo. Y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Sí. Y aquí voy a tocar un tema súper importante. Que en el dar y recibir, por ejemplo, si no hacemos las paces con papá y mamá, el éxito profesional se ve truncado. La salud se ve truncada. Y eso es una cuestión bien importante. Porque entonces andamos pidiéndole a Dios un mejor trabajo, éxito profesional, salir al mundo, tener salud, hábitos que no sean destructivos, pero no tengo paz ni con mi mamá, ni con mi papá. Entonces no estoy agradecida por la vida, porque eso fue lo mejor que me pudo enseñar a mí constelaciones. Que lo mejor que ellos me dieron fue la vida. Así de sencillo. Sandra, y ahorita que lo dices, creo que es un punto bien importante el comentarte, porque obviamente las circunstancias son bien distintas. Claro, de una persona y de sí, otra. totalmente. ¿Y tú crees que hay casos en los que de plano dices, que la persona dice, híjole, yo siento que no puedo hacer las paces con mi papá y mi mamá? O sea, creo que influyen mucho las circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Pero lo más sano y lo mejor para ti como persona, ¿qué es lo que dicen? O sea, no te quedes con ese coraje, suéltalo. Sí. Suéltalo, ábrelo, siéntelo, reconócelo. Estás tocando un punto bien bonito. Claro, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba que yo juzgaba mucho a mis papás. Claro. Y no voy a comentar porque a lo mejor mi mamá ve este video y es muy sensible. Sí, claro. No, pero yo mi tema era con mis papás y yo los juzgaba mucho. Y yo decía que no. Entonces, no, para mí no importa el tema. No pasa nada. No, pero yo ya lo puedo platicar y yo no tengo problema. Pero luego era como, y dentro de mí el sentirlo era como, es tu culpa, y por tu culpa, y por tu culpa, inconscientemente porque no lo quieres ver. Volvemos a lo mismo. Entonces es como, ahí lo sientes, ahí lo tienes, pero a ver, ¿dónde está? Sácalo para que lo puedas trabajar. Pero te tocó, como lo estás diciendo, que no es el Jaime de esta edad. Es el Jaime, no sabemos si de 5, de 6 o de 7. Entonces también es bien bonito, Jaime, ser suaves con nosotros. Porque otra cosa que aprendí mucho y que me encantó es que los adultos no pelean. Los que pelean son los niños. Qué bonito, porque un adulto platica como estamos platicando tú y yo ahorita.
Pero cuando tú ves a alguien peleando, Bueno, vente discutiendo... aquí a la colonia que está aquí. Por eso te digo. Pero lo que están peleando son los niños heridos. Sí. Que tuvieron carencia, que tuvieron heridas de abandono, bla, bla, bla. Ese es otro tema porque podemos platicar de las heridas del alma. Pero realmente... Luego hacemos un capítulo para hablar de ese tema. Un adulto que ya haya sanado sus heridas, las acepta. Y ya no se te presentan espejos, que esos son los espejos que lastiman o que dañan o que le mueven a la heridita al Jaime chiquito. Entonces, cuando Constelaciones te lleva al Jaime chiquito a darte cuenta que lo que tú veías también tiene otra cara. Porque nosotros estamos viendo nada más esta, pero existe la otra donde papá y mamá hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Sí. ¿Y te fijas? Ya nos está llegando el campo. ¿Por qué? Porque lo que ahorita puedes decir tú es gracias. Porque también es como importante el comentarle a la gente que con cada persona es como se hace un ejercicio. Exacto. Es como un ejercicio que trabajas, que son diferentes ejercicios según lo que vayas a constelar o tu ¿cómo se dice? Tema. Tu tema. Tu exactamente. circunstancia, tema. Y que escoges como a las personas que representan a lo que vayas como a constelar y todo eso. ¿Cómo seleccionas? Muy bien, mira. Cuando alguna persona, vámonos como desde los pasos 1, ¿no? 1, 2 y 3. Cuando alguien pide información sobre constelaciones, yo le digo que trate de verificar qué es lo más recurrente en su vida. Porque algunas veces tienen la pregunta, ¿qué es una constelación? Tienen como la duda, la intriga. Y entonces hay situaciones recurrentes, como lo que estás diciendo. Puedes constelar desde un proyecto, una persona, o sea, por ejemplo, a un papá, una mamá, un hermano, a una persona, un tema. Alguna situación, exactamente, un tema. Por ejemplo, personas que dicen, yo no encuentro trabajo, o yo no encuentro el amor, o pareja, o me caigo. O sea, se pueden constelar los temas que son recurrentes. Yo les pongo como ese ejemplo, ¿no? Para que se les haga un poquito más como fácil aterrizarlo. Y ahí luego me dicen, sí, fíjate que o me peleo mucho con mi hija, o me peleo mucho con no sé quién, o choco a cada rato, o bla, bla, bla. Entonces, como dices, cuando ya estamos nosotros en el campo, es mejor que haya varios asistentes. Por ejemplo, entre más asistentes mejor, vamos a poner 10 personas de asistentes. Tú te sientas así como estamos nosotros y la consteladora empieza a hacer preguntas. Sería lo máximo que tú ya traigas tu árbol genealógico y las fechas de nacimiento, eso sería lo óptimo, porque algunas veces repetimos patrones, pero con la información que va a quedar en el campo se puede hacer una constelación. Entonces se sienta la persona aquí como estás tú y se pregunta cuál es tu tema. Normalmente en una constelación, las personas que ya hemos constelado somos las que constelamos primero, para que los observadores o las personas que no hayan constelado se den cuenta de que es una constelación. ¿Cuál es la dinámica? ¿Vale? ¿Cuál es la dinámica exactamente? Entonces ya se te pregunta y hay muchos tipos de formas de constelar. Desde que yo te digo, bueno, tu tema es escoge un representante de aquí que represente a fulanito, al sultanito, a la emoción o a no sé qué. Hay otros... Oye, hasta casas. Claro, O sea, que claro. Casa, sí, quiero constelar la venta de mi casa porque no sale, o quiero constelar las fugas porque a cada rato. Sí. Oye, entonces lo seleccionas. Y seleccionas, le dices a una persona, me ayudas por favor siendo el representante de una casa, me ayudas por favor siendo... Entonces, como dices, ahí la persona dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer una casa? Pues yo una vez fui un tesoro escondido, enterrado. O sea, fui un tesoro enterrado. ¿Y qué pasó cuando me dijeron, me ayudas a representar? En ese caso, la consteladora, fíjate que te decía a ti, para no como nublar un poquito la información, te dice, representante número 1, un tesoro escondido. Representante 2, eres tú. Representante 3. Entonces tú le dices a la persona, me ayuda siendo el representante 1, y yo no sabía a quién estaba representando.
y lo primero que hice fue echarme al suelo y hacerme bolita. Sí, es que es muy, muy físico. Es muy físico. Es muy físico. A mí me pasó, cuando a mí me pasó, o sea, lo que yo viví fue como, yo me empecé a sentir como muy, muy ansioso, muy desesperado, demasiado más que de costumbre. Entonces me acuerdo que me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, me siento como, me quiero mover. Y total, y me moví, y hasta que dejé de sentir que me quería, y terminé en un rincón. Sí. En un rincón, así, volteado de espaldas. Y fue cuando se empezó a mover todo el tema de la chica. Y fue como empezó a darse, volvemos a repetirlo, no vamos a comentar ni nada por respeto a las personas. Pero sí, es muy físico. Tú estás hablando de tu representante, porque tú estabas representando algo. Sí, o sea, yo estaba representando a alguien, entonces luego ya salió que bueno, pues esta persona traía un tema familiar con alguien. Claro. Entonces, y yo estaba de espaldas porque no la quería ver. Entonces, y tú dices, empezó a salir ahí todo el tema de esta chava. Y ni la conoces, sí, ni la conozco, ni nada, la gente que estamos ahí no nos habíamos visto nunca, jamás en la vida. Y es algo muy físico. Depende de lo que dices tú ahorita, que literal ¿sí? Y sale, o sea, es de verdad. Oye, y ahorita, bueno, vamos a leer unas preguntillas por ahí que nos mandaron. Claro. Y bueno, dice, la persona que ha sido mi representante en una constelación familiar, ¿se puede quedar con mis bendiciones, mis situaciones de vida? Ah, qué buena pregunta. Fíjate, no. Los consteladores tenemos también ciertas formas de entrar al campo y salir al campo. ¿Qué es esto? Nos ponemos al servicio y yo, en lo personal, hago una meditación antes de la constelación donde pido permiso a cada ser. Por ejemplo, en este caso, si estuvieras tú, pido permiso a tu ser para ponernos al sistema, al servicio del sistema. Sí. Cuando terminamos, le agradezco a tu ser y yo pido que tú des una vuelta hacia el lado izquierdo y digas 3 veces tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. No te puedes ir con nada porque a final de cuentas eso no te corresponde y no te pertenece. Sí. Entonces, no, bueno, te digo, yo he constelado 30,000 veces y sucede algo bien mágico, que si a los 3, 4 días me preguntas, no me acuerdo de muchas cosas, porque me pongo al servicio. ¿Sí? Y sí, como dices ahorita, te puedes acordar de ciertas cosas, sí, pero lo suelto por completo porque sí, es como es lo que sientes, lo que sí, no te pertenece. Y por ejemplo, en tu caso, en este caso, que nos acordamos de ciertas cosas, te acuerdas más porque resuena contigo. ¿Sí? O sea, lo que haya sucedido con esa chica resuena más contigo que con ella. Entonces te quedas con el resonar, pero es tuyo. Es tuyo. Ajá, sí. Wow, oye, dice aquí, ¿pueden sanar una enfermedad? Sí, claro. Sí. Fíjate, mi primer constelación que yo hice hace años, en un lapso de mi vida yo estuve transitando por situación en la garganta, que se convirtió en un nódulo en la garganta. Ya parecía como un limoncito así. Entonces, mi primer constelación fue, yo tosía sangre. Okay. Iba con los médicos y no había nada físico, no había nada. Mi esposo me llevó al alergólogo, me llevó al nefrólogo, porque también pensábamos que era de los pulmones, que si la garganta, nada. Ahí en la constelación había una lealtad, esto es que es muy fuerte, había una lealtad a una abuela. Y yo fui a constelar algo físico, fui a constelar la garganta. Sí. Siempre estaba así. Sí. Y fui a constelar la garganta. Sí, sí se puede constelar. Sí se puede. Sí se puede constelar. Okay. Dice, ¿me pueden ayudar a superar duelos o muertes familiares? Uy, sí te pueden ayudar a superar duelos,
Creo que son de las constelaciones que a mí en lo personal más calma y tranquilidad me dan, de cómo se va la persona completamente en calma. Sí. Porque, mira, pues me puse chinita, Sí, porque es muy se cierto. alcanza a apreciar lo que el ser querido está sintiendo de paz, de tranquilidad. Ahí voy a meter un poquito como mi información holística. Ujú. Todos tenemos un contrato establecido, todos. Ya hicimos nuestro contrato con nuestro papá y con nuestra mamá. Este contrato ya lo hemos hecho hace mucho tiempo. ¿En serio? Sí. Entonces, el contrato para que un Ay, ser pues que querido... me vengan, que me ayuden a pagarle a Pepe. Ah, sí, vamos a contrato. El contrato con Pepe también ya lo teníamos establecido. Entonces, cuando un ser querido se va, ese ser querido ya tenía ese contrato. Entonces, fíjate, constelaciones te ayuda a ver las cosas desde otro punto. Y cuando las ves desde otro punto, el alma se tranquiliza. Sí, le das paz. Exacto. Le das Sí. paz. Ujú. Dice aquí, ¿una constelación familiar me puede predecir el futuro? Ay, no, no. Ay, ahorita voy a ver qué perfil me lo mandó de Instagram. De que, Mira, el futuro... Andas bien perdido, ¿no? Este no es el canal de Misada. Pero mira... Pero aquí no, pero mira. Pero mi maestro, Ah. lo que te puede, como ya tenemos un contrato, Sí. Ya ves, se me fue la palabra, las cartas astrales Ok. y las cartas natales, las cartas astrales, te pueden llegar a dar más o menos una información, porque todo es cambiante. Todo Sí, es claro, cambiante. todo evoluciona, y Todo yo es aquí encuerándome. Sí, todo es evolución. Una de mis grandes amigas, maestras de Ayurveda, me acuerdo que me leyó la mano. En la mano también te viene la información. Y me dijo... Por las líneas. Ajá, por las líneas. Y me dijo, tú cambiaste el rumbo de tu vida. Y el rumbo de mi vida lo cambió constelaciones. El trabajar con. Que volvemos a lo mismo, la conciencia. Entonces, si nosotros abrimos nuestra conciencia, muy probablemente nuestro futuro pueda transformarse. No sé, yo soy consteladora, entonces yo todavía Sí, no sí, voy sí, a las sí. cartas astrales. Me gusta, voy a hablar desde mi experiencia, me gusta trabajar en el presente y lo que esté por venir lo acepto como sea. Lo acepto y lo agradezco. Sí, lo acepto y lo agradezco porque creo que sería como quitarle la magia y sería como, ahora sí, ¿te acuerdas del orden? Sí. Sería como, para mí, como jugarle un poquitito a Dios para saber en qué orden. Lo del futuro. Exacto, por ejemplo, si está ordenado que yo me vaya a los 60, 65, 70, ¿te fijas cómo ya me alargué bastante? Sí, bastantísimas. Prefiero vivir el presente. Sí. Prefiero trabajar en mi conciencia y que el destino... Y en el alma y el espíritu. Sí, que el destino suceda. Sí, porque mucha gente a veces cuando yo platico de este rollo así del alma y el espíritu y toda la gente así como, pero güey, o sea, eres un ser, tienes alma, tienes espíritu. Sí, claro. Cuerpo, mente, alma, espíritu. Y mi rollo también era ese, que yo me había perdido. Entonces, claro. Como recomendación, ahorita ya para terminar el programa, cualquier persona puede constelar. ¿O a partir de qué edad? ¿O qué tipo de personas crees que son como más propensas a...? Ay, o sea, me hiciste cualquier una persona. muy hermosa pregunta. Vamos a terminar rapidísimo con la pregunta del chico. Inclusive, constelaciones pudiera mostrarte un poco del futuro, pero el trabajo está en uno. Sí. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Alguien que quiera vender una casa está hablando de un futuro, de una futura venta. Ahí me quiero quedar. Te puede mostrar ese futuro para que te vaya bien,
pero así como dices, como una Como misada. decirte, sí, te va, no Sí, sé qué, no, su porque- mujer trabaja con una mujer rubia que de cabello, Ajá, de cabello ¿por qué? corto. Porque lo que se te está mostrando ahí también tiene responsabilidad tuya. Sí. Entonces una constelación se te muestra, pero si nosotros no hacemos algo para el trabajo de esa constelación, pues no funciona. No funciona. Ajá. Ok. Entonces, bueno, terminamos con esa preguntita y me decías, esa es una cuestión muy importante. De preferencia mayores de edad, Mayores de de edad. preferencia mayores de edad, los niños, si se llegan a constelar, lo constelan los papás. O sea, la no mamá. directamente el niño físicamente no. El No. papá constela, o sea, puedes constelar como por otras Es personas. que lo que pasa que ¿O es solamente en casos de niños? fíjate, de gestación hasta los 7 años, las emociones de los niños son mucho las emociones de la mamá. Entonces, en vez de constelar al niño, se constela básicamente a la mamá. Y de los 7 a los 14, las emociones son de los papás, del papá. Entonces, por eso se constela al papá antes que al niño. Antes que al niño. Ajá. Ok, Y se entonces, constela, mayores de edad. exacto, se constela la situación de papá e hijo, porque acabas de decir una pregunta muy válida. Aquí vamos a poner un ejemplo. Imagínate que está el niño que se llama Juanito y el papá se llama Juan y el abuelo se llama Juan. Pero el abuelo Juan, pues era peleonerillo. Era cabrón. Vamos a ponerle. Perdóname porque Vamos a soy ponerle. muy- Ándale, Oye, entonces. le pones y yo le caí, Dios. Perdóname. Bien, imagínate que viene, no pasa nada. Traducción, ¿verdad? Traducción. Entonces, imagínate que ese Juan viene de la revolución. Entonces, te fijas, ahí lo que se constelaría es ese patrón que trae el nombre del niño. No, hombre. Ujú, esa carga energética que trae el nombre del niño. Entonces, es un mundo muy amplio las constelaciones, que se ven individuales. Ese es un ejemplo. Sí. Me decías de que los niños. Otra circunstancia, de preferencia personas que no estén ya en un tratamiento psiquiátrico. Si tienen un tratamiento psiquiátrico, han de tener autorización del psiquiatra. ¿Por qué? Porque, como dices, se mueven emociones, entonces Emociones. puede haber brotes Es psicóticos. remover, es remover. Entonces, muchas veces los consteladores o las consteladoras también somos terapeutas, precisamente por eso. Entonces, en mi caso también soy terapeuta, biodescodificadora transgeneracional, heridas del alma, para poder contener en algún momento dado ese tipo de situaciones. ¿Qué más? Creo que serían como, ahorita son de las que me acuerdo. Y obviamente que quieran asistir. Eso es bien claro, importante, bien sí, importante, sí, sí, porque, o sea, porque muchas veces llegan las personas, perdón, pero No, llega no, la no. persona así y te le dices, ¿y usted qué quiere constelar? No sé, me dijo mi esposa que viniera. Ah. si te toca. Sí, y la verdad, mis respetos, porque aún a pesar de todo fueron los señores, pero sí me gustaría, uno, que vieran la serie Mi Otra Yo, Mi otra yo. súper recomendada. Súper recomendada y, Sí. y sí está muy padre. Que asistan por una vez a una constelación como observador. Sí. Tú tienes buenas referencias, entonces estamos muy buenos consteladores al servicio. Así No es. tiene que ser con una sola. A mí me gusta mucho constelar con varias personas. Sí. Y acabas de tocar ese punto que se me olvidó. Acuérdate que vas a sanar. Entonces, sanar puede ser, a mí me gustan mucho las situaciones holísticas. Entonces, puedes sanar desde constelaciones, desde flores de Bach, desde meditaciones, desde Reiki, desde psicología, desde biomagnetismo. La terapia que a ti te venga bien, tómala. Porque era lo que platicábamos, el despertar de conciencia en este 2024 se da y en el 2025 lo que no se haya aprendido suficiente se te vuelve a mostrar. Okay. Entonces es bien válido sanar. Así es muy válido sanar y bueno,
te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir toda esta información, todas estas dudas, aclarar dudas y bueno, a darnos todo esto de ti. No, Tu yo tiempo, feliz, todo. completamente agradecida. Un gustazo tenerte aquí. Gracias, Un muchas gustazo. gracias. Oye, pero platícanos un poquito así ya ahorita ya para cerrar el video, Ajá. de ustedes, de que cómo es Casa Holística Jeep. Sí, ¿Ok? ¿En dónde mira, están ubicados y qué es lo que claro. manejan? Bueno, pues como te dije, mi formación es como instructora de yoga, entonces soy una apasionada de la práctica del yoga y contamos con una sala de yoga en el edificio morado que se llama Espacio de las Artes. Ok. Está por la lateral de Eugenio Garzazada. Aquí en Satélite. En Satélite, exactamente. Y contamos también con una casa holística, JIB, es Casa Holística Jeep. Yoga Integral Balance. En esa casa holística es donde se dan varias terapias. Precisamente, Casa Holística nace a partir de las necesidades de las personas que iban a la práctica del yoga. Que empezaron como a abrirse las Sí, cosas. empezaron a abrirse. ¿Qué tipo de terapias pueden encontrar ahí? Mira, sanación cuántica, constelaciones, psicología, nutrición cuántica, fisioterapeutas. Ok. Sí, está muy Pues completo. está muy padre, está completo. muy completo. ¿Nos quieres compartir tu número? Claro, con gusto. Mi número es el 811-277-6241. Y la verdad, cualquier duda que tengan con respecto al tema que tuvimos el día de hoy, no duden en contactarme por WhatsApp, porque por lo general contesto WhatsApp, el teléfono, como estoy dando clases y así, algunas veces no lo contesto. Una de las cuestiones, Jaime, que a mí me ha gustado mucho es estar al servicio. Entonces, este es uno de los dones que tengo de mis antepasados. Entonces, al momento de agradecer la vida que me otorgó papá y la vida que me otorgó mamá, quiero hacer algo bueno con ella. Entonces, de verdad, cualquier duda que ustedes tengan, no necesariamente tienen que constelar con nosotros. Me encantaría. No duden de Ajá. verdad en contactarlas. Sí. Yo he ido a constelar, tiene también diferentes maestras de Ándale, yoga. cuando te Este, platiqué, nos quedamos como una hora, ¿verdad? Sí. Mira, la constelación es así, Sí, así, claro. asá. Y sobre todo porque para cuando una persona vaya a constelar, se sienta un poco segura, Sí. que no tenga temor, el menor temor posible, porque Sí, por que lo vaya general- abierto a sentir. Exacto. ¿Ok? Porque es bien exactamente. importante sentir y bueno, es bien importante también reconocer nuestras emociones y bueno, sacar también nuestras emociones. Claro, Sandra, cómo no. muchas gracias Muchas por todo. gracias, Qué gustazo muchísimas tenerte. gracias. Muchas gracias por a ti por la acompañarnos. invitación. Y gracias a ustedes por ver el video. Espero que les haya gustado. Dejen aquí sus comentarios, dejen su like, síganme en mis redes sociales. Y recuerden suscribirse al canal A Puerta Abierta con Jaime Valdés. Nos vemos en el próximo video. ¡Yeah!